empieza a pasar esto. Ahí empieza a dividirse lo que es la cultura y lo que es la naturaleza. Esto filosóficamente es una discusión que sigue todavía en auge, pero lo que llamamos alimento artificial antes, que antes no existía, ahora lo vamos a llamar alimento cultural. Por ende, la pizza, los panchos, las papas fritas y todo eso es un alimento cultural. No tiene nada que ver con la naturaleza. Por ende, el cuerpo que hoy vamos a tener va a ser un cuerpo cultural distinto a un cuerpo dietético o un cuerpo natural. Que por ahí es lo que se busca en la actividad física o lo que se busca en la alimentación consciente, mayormente en la inhibición. Para tener un fundamento científico también, no sé si escucharon hablar de este homínido, el Paranthropus boisei, que vivió, dicen, científicamente, hace 2 o 3 millones de años en África. Por lo que investigué en su momento, el Homo africanus, antes del Homo del Australopithecus, antes de todos los Homo, el Homo africano fue uno de los primeros. Por ende, mucha genética de la que venimos heredando, o las que heredan determinados países, está basado en este homínido. Lo que descubre la ciencia es que en base a su dentadura y en base a su forma de alimentación, no puse las fotos, pero bueno, se los comento, en base a esa alimentación, era una alimentación más frugívora, más de frutas, de semillas y de raíces. Raíces me refiero a tubérculos como una zanahoria que se extrae de la tierra, o la papa, o la batata, o el nabo. ¿A qué voy con esto? Que si nos basamos en la visión científica, nuestro organismo tiene un componente muy grande de ese homínido. Mientras respetemos esa genética, nuestro cuerpo se va a mantener en ese equilibrio para lo cual, digamos, está hecho. Cuando rompamos esa visión genética y empecemos con otros alimentos procesados o ultraprocesados, eso va a empezar a haber disfuncionalidad en los órganos y en todo lo que es el aparato fisiológico. Siguiendo en este reconto cronológico, después vamos a llegar a nuestra época, la alimentación de esa época era intuitiva. Yo observo en estos 15 años de trabajar en esto que eso se perdió. Hay una desconexión con el cuerpo y la persona responde a este sistema antiguo paternalista de que quiere ir a un profesional que está muy bien para que le diga qué es lo que tiene que comer. Siempre la consulta con el médico tiene que estar, con el nutricionista tiene que estar, pero complementariamente yo hablo de esto. Que intuitivamente tiene que haber un trabajo activo, que es lo que decía Hipócrates, como protagonista de la propia historia de uno. Hoy lo que se observa es que la persona está en el palco viendo cómo pasa la vida y tomando lo que otros le dicen que es lo que tiene que hacer. En esta reconexión con el cuerpo, intuitivamente lo que habla el naturismo dice que te invita, por ejemplo, a comer una pasa de uva y no a tragarla ni a morfarla como hablamos antes, sino a tomarse el tiempo para observar cómo, vigilar cómo las glándulas salivales, por ejemplo, empiezan a actuar, cómo el cerebro, cómo cada sentido empieza a actuar en base a ese alimento. El alimento hoy perdió la visión esa de dador. Antiguamente le decían que el alimento era dador de vida. Hoy se come para matar el hambre, se come para llenar la panza, se come para eso. En cambio, si revalorizamos al alimento como dador de vida, como regenerador, cada, no sé, una manzana, una fruta como una autoparte de esta gran máquina, en este nivel, este concepto, porque hay médicos que dicen que el cuerpo no es una máquina, pero en este nivel lo vamos a hablar así, empezaríamos intuitivamente a saber qué alimentos son los que nuestro organismo necesita. Por ejemplo, tengo personas que consumen ajo, o morrón, o cebolla, y el cuerpo automáticamente genera una descompostura, y la persona me dice, me cayó mal. Bajo la visión antigua, los alimentos no te caen mal. El cuerpo tiene una defensa para sacar rápidamente lo que lo va a intoxicar y lo que no necesita. Por ende, si tu organismo automáticamente ingerís cebolla cruda o ajo crudo y se compone el cuerpo, esta compostura que uno tiene, este orden, hay un desorden y se va del cuerpo, no es que te cae mal, sino que tu cuerpo no necesita ese nutriente porque ya tiene. Es una de las visiones antiguas de lo que es la alimentación. Entonces, intuitivamente, yo lo que invito a las personas es que empiecen a ingerir alimentos, siempre con una visión de un nutricionista y de un médico consciente, alimentos que nunca ingirieron. En la antigüedad se sabe que los homínidos evolucionaron a nivel cognitivo y el volumen del cerebro al incorporar a su dieta, o a su dialita vamos a decir ahora, silicio. El silicio no se había incorporado en los primeros homínidos
y tenían un nivel de conciencia y un nivel de volumen de cerebro. Al incorporar ese nutriente, todo cambió. Entonces yo digo, hoy en la actualidad, pensemos todos los nutrientes o los alimentos que todavía no ingerimos. Yo hablo con personas y digo, ¿consumís, no sé, lenteja turca? ¿Qué es eso? ¿Consumís nabo, como dijimos antes? ¿Mandioca comiste alguna vez? Papa sí, pero no mandioca. No. Bueno, ¿qué sucedería hoy en esta carrera de la evolución si empezamos de alguna manera a ingerir alimentos en el cuerpo que nunca ingerimos? ¿Cómo funcionaría la mente? ¿Cómo funcionaría el cuerpo? Y si eso lo activaríamos con entrenamiento, el cuerpo de alguna manera podría liberar ese potencial que tiene, que todos los cuerpos tienen. Bajo la visión actual occidental de la medicina tradicional, el cuerpo cuando se enferma tiene una falla, está mal. Bajo la visión antigua de Pitágoras, el cuerpo era sagrado, el cuerpo era perfecto. Es uno, en base a las costumbres y la alimentación que le brinda, que no es intuitiva, es que empieza a hacer todas estas disfuncionalidades. Entonces, en esta antigüedad, utilizaban la medicina de la época, era la eoloterapia, curaban a través del viento, te ponían desnudo, como los monjes así, abajo de la nieve en una montaña ahí, que del viento. El sol, te ponían y te exponían ahí, la helioterapia, la fangoterapia, que hablábamos en spa, que se utilizan actualmente como si nada, pero también uno entra a un spa, tiene conciencia uno de por qué se utiliza el fango, la tierra en el cuerpo. Los antiguos egipcios también, te ponían en catacumbas, te tapaban de tierra ahí, te dejaban enterrado un rato ahí, que también tiene toda una explicación ese ritual, pero la persona sanaba. Entonces, Hipócrates decía algo muy importante en este corpus. Decía que él no era el médico, que el médico era la naturaleza, que él imitaba la naturaleza, pero que él no curaba. Curaba la vis naturalis medicatrix. Las vis naturalis medicatrix es esa energía que él decía que invisible, sutil, que está en la naturaleza, que hace crecer a las plantas, que hace que nosotros comamos un alimento y inconscientemente, inmutablemente el cuerpo sabe la célula qué hacer. Yo si tendría que pensar en cómo metabolizar un alimento, quizás me pongo a pensar en pagar las cuentas, me termino muriendo. Pero gracias a que hay una parte de nutrición inconsciente e involuntaria que se realiza sin que nosotros conscientemente estemos enfocados en eso, es a lo que hablan y responden estos preceptos del naturismo y la dietética, esa divinidad, esa inteligencia natural que está en el cuerpo. Entonces,